Nunca imaginé que una figura de autoridad pudiera despertar tanto dentro de mí. Siempre había seguido las reglas. Fui la hija ejemplar, la amiga confiable, la estudiante responsable. Pero entonces llegó ella, y bastó una mirada para que todo ese orden se empezara a desmoronar poco a poco, sin que yo hiciera nada por evitarlo. Yo tenía 22 años. Estaba en el último año de la licenciatura en literatura. Amaba leer, escribir, debatir ideas, pero lo hacía dentro de los márgenes seguros que la universidad me ofrecía. Nunca me había enamorado de verdad. Tuve un par de relaciones casuales, alguna decepción pasajera, pero nada fuera de lo habitual. Lo mío eran los libros, los mundos inventados, los personajes intensos, no los romances prohibidos. O al menos eso creía. Ella llegó a mitad del semestre. Lucía Díaz. Profesora de literatura contemporánea. Una mujer que, desde el primer momento, hizo que todo el salón guardara silencio. No porque gritara o intimidara, sino por su sola presencia. Era imposible no notarla. Medía poco más de 1,70, tenía el cabello oscuro atado con una pinza que siempre parecía a punto de soltarse, lentes que usaba solo para leer y una voz baja, firme, con un acento suave que no logré identificar. Y lo que más me desconcertó fue su forma de mirar. No miraba como los demás profesores, buscando errores o distracciones. Ella miraba con una mezcla de curiosidad y deseo contenido. Como si todo lo que decías pudiera tener un doble sentido, o como si ya supiera tus secretos antes de que los dijeras. La primera clase fue suficiente para que me obsesionara. No sabía si era admiración o atracción. Tal vez ambas. Pero me pasé esa noche releyendo mis apuntes, memorizando cosas que ella había dicho, como si fueran citas de una novela que quería aprenderme de memoria. Durante las semanas siguientes me esforcé por destacar. Participaba más que nunca, le hacía preguntas que quizás no necesitaban respuesta, pero que me servían de excusa para que ella me hablara un poco más. Y lo hacía. A veces se acercaba a mi pupitre mientras leía fragmentos en voz alta y sus dedos rozaban mis hojas con suavidad. Yo contenía la respiración, intentando que no se notara el efecto que tenía en mí. Una tarde, al terminar la clase, me pidió que me quedara un momento. He leído tus ensayos. Tienes una forma muy honesta de escribir, me dijo, mientras se sentaba en el escritorio. No muchos se permiten eso a tu edad. No supe qué decir. Apenas logré agradecerle con un hilo de voz. ¿Te gustaría ayudarme con una investigación sobre narrativa autobiográfica? Es fuera del programa, voluntario. Pero creo que te interesaría. Acepté sin pensarlo. No por el tema, sino por ella. Comenzamos a vernos una vez por semana en su oficina. Revisábamos textos, compartíamos autores. Yo intentaba mantener la compostura, pero cada vez me resultaba más difícil. A veces llegaba con el cabello suelto, con blusas que dejaban ver apenas un hombro, o con ese perfume que se volvía más notorio cuando la oficina estaba cerrada y las ventanas empañadas por el calor. Un día, me pidió que escribiera algo personal. Algo que no pudiera mostrarle a nadie más. No un ensayo académico. Quiero que escribas con el cuerpo, me dijo. Con la piel. Esa noche no dormí. Me quedé frente a la laptop intentando poner en palabras lo que me provocaba. Terminé escribiendo un relato. No decía su nombre. No hablaba directamente de ella. Pero todo quien lo leyera podía adivinarlo. Era una historia sobre una mujer mayor, profesora, deseada por su alumna, obsesionada con sus labios, sus gestos, su sombra incluso. Cuando se lo entregué, lo leyó en silencio, con una expresión neutra que no supe descifrar. Al terminar, cerró el cuaderno y me miró directamente. ¿Esto es ficción? Tardé en responder. Pero lo hice. No lo sé. Hubo un silencio tenso. Largo. Insoportable. Hasta que ella se levantó, fue a cerrar la puerta, y volvió hacia mí. Entonces, vamos a escribir algo juntas. Me besó. Lento. Deliberado. Como si quisiera enseñarme cómo se construía una escena erótica sin necesidad de palabras. Sus labios sabían a vino y tinta. Sus manos eran firmes, pero no agresivas. Me tocaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. Esa tarde rompimos la primera regla. La del aula. La del respeto académico. Pero también rompimos otras más íntimas.
las que yo misma me había impuesto sin saberlo. Desde ese día, empezamos a vernos en secreto. En su departamento, los fines de semana. En cafés lejanos donde nadie nos conociera. Me leía en voz alta mientras yo escribía. Me hacía preguntas que no siempre quería responder, pero que igual terminaba contestando entre caricias. Me enseñó a entender el deseo como un lenguaje. A ponerle palabras a mi cuerpo. A no sentir culpa por lo que quería. Pasaron los meses. Y aunque intentábamos mantener todo bajo control, empezó a notarse. Las miradas en clase eran demasiado largas. A veces, al corregirme, me rozaba la mano sin querer. Los rumores no tardaron. Algunos nos miraban raro. Otras profesoras parecían sospechar. Un día, el director me llamó para una entrevista informal. No dijeron mucho, pero dejaron claro que se estaba investigando una supuesta relación inapropiada entre una profesora y una alumna. No mencionaron nombres. Pero yo entendí. Esa misma tarde, Lucía me escribió. Me citó en el mismo café donde nos habíamos visto la primera vez fuera del campus. Estaba nerviosa. No por mí, sino por ella. Sabía que todo podía arruinarse. Y lo que dijo fue claro. Si esto sale a la luz, me arriesgo a perder mi carrera. ¿Quieres que terminemos? Le pregunté. Se quedó en silencio. Me tomó la mano por encima de la mesa. No quiero. Pero necesito protegerte. Y protegerme. Esa fue la última vez que la vi. A los días siguientes presentó su renuncia. No me escribió más. No contestó mis correos. Solo me dejó una carta, sin sobre, sin firma. Gracias por enseñarme que escribir con el cuerpo también es escribir con el alma. No te detengas. Sigue rompiendo las reglas. Sobre todo las tuyas, *. Hoy, años después, soy escritora. He publicado 2 libros. En uno de ellos, está nuestra historia. Cambié nombres. Cambié escenarios. Pero quienes la han vivido, sabrán reconocerla. Lucía fue mi maestra. Pero no solo en literatura. Me enseñó el deseo. Me enseñó el riesgo. Me enseñó a romper las reglas sin miedo. Y eso, jamás se olvida.